Bienvenido, el día de hoy vamos a estar creando esta aplicación que estás viendo en pantalla. Bueno, mucho mejor que lo de que estás viendo en pantalla, la verdad. Vamos a hacer que todo esto, por ejemplo, el fondo de Excalidraw, en este caso estás viendo la aplicación de Excalidraw, vamos a crearla que funcione totalmente en local y vamos a hacer que, por ejemplo, el fondo completamente translúcido, que también tenga esos aspectos de transparencia, etcétera. Y también te voy a mostrar cómo, por ejemplo, podrías hacer que estos botoncitos de aquí, por ejemplo, el de cerrar, el de minimizar, el de maximizar, etcétera, pues también estén embebidos dentro de la aplicación. Vamos a hacer todo esto en este video, así que si te interesa, pues quédate, ¿no? Tenemos que abrir la documentación de ¿quién? Bueno, la de Wales. Eso es lo que vamos a estar utilizando. Esto no es Electron, esto no es nada similar a ello. En este caso utilizamos WebViews y aquí puedes ver que estamos en la documentación de Wales oficial y como puedes ver también aquí se utiliza Go. ¿Qué cosas o qué consideraciones necesitas tener en mente para esto? Bueno, primero necesitas tener instalado Go, necesitas también NPM y tener Node instalado en tu computadora si ya lo tienes, porque ya viste los videos de cómo instalar Go y ya viste los videos de cómo instalar Wales y hicimos un proyecto básico dentro de este propio canal, pues sin ningún lugar a dudas, pues vamos a comenzar, ¿no? Ahora bien, si tienes alguna duda y ya tienes instalado Go o simplemente hiciste el siguiente instalar, pues en este caso, pues vamos a hacer un Go install de este paquete de aquí y esto te instalaría Wales. ¿Qué es lo siguiente que necesitarías o requerirías de cierta forma? Bueno, vamos a abrir nuestro Windows Terminal y ¿qué es lo primero que necesitas? Bueno, lo primero sería ir a alguna carpeta donde te sientas cómodo para trabajar. Yo voy a entrar en la carpeta Documents y aquí vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es el Whale Doctor para identificar si cumples los requisitos, ¿no? Necesitas tener WebView 2. En este caso va a variar también porque Whale te permite hacer aplicaciones para Linux y también para macOS y la verdad es que es súper sencillo porque al final de cuentas esto es Go y se compila y va increíblemente bien. También necesitas Node. Puedes utilizar una alternativa como FNM, que ya lo tenemos en el canal. También puedes utilizar alguna cosa como Volta, que también lo tenemos en el canal. Y también puedes utilizar alguna de las otras bastante conocidas como Node Version Manager. Entonces elige el que te guste. NPM va a utilizarse por defecto al usar Wales, así que pues ese sí te lo recomiendo que lo tengas instalado. También, bueno, seguramente tengas alguna duda acerca de estos dos. Uno de ellos es básicamente para ofuscar el código y otro de ellos es básicamente para crear el instalador en este caso de Windows, ¿no? Vamos a la documentación. La documentación dice Create a Project. En Create a Project nos aparece Svelte, React, Vue, Preact, Lit y Vanilla. Nos aparecen todas estas opciones. Nosotros vamos a hacer un Excalidraw, por lo tanto necesitamos ¿qué? Necesitamos soporte para React. Excalidraw está hecho en React. O bueno, Preact también vale. Entonces, bueno, cualquiera de estas dos opciones es bastante válida. Entonces podemos copiar esto o simplemente podemos escribirlo, ¿no? Vamos a colocar Wales, similar aquí, ¿no? Wales init-n. Y aquí como puedes ver ya tengo un autocomplete. Si quieres saber cómo podemos tener esto, pues tenemos un video en el canal de cómo puedes generar nuestro entorno de programación, si eso te interesa, ¿no? Pero vamos a colocar lo mismo, escalicopia, por ejemplo, aquí, y el type va a ser React. Vamos a darle Enter. Recordemos que igualmente esto va a utilizar Bit, así que si quieres luego pasarlo a TypeScript, la verdad es que va a ser ultra sencillo, así que no te preocupes. Ahora bien, ¿cómo se llama esta carpeta? Se llama Escalicopia. Vamos a hacer un CD a Escalicopia. Obviamente, si tú quieres hacer todo esto desde clic derecho, crear una carpeta, etcétera, lo único que tendrías que hacer es posicionarte en el lugar donde quieres, luego ejecutas este comando, se te crea y nuevamente abres la terminal. Ahora bien, ya estamos aquí, estamos dentro de la carpeta. ¿Cómo podemos iniciar el proyecto? Colocamos un Wales dev. Y esto nos va a abrir el servidor de desarrollo. En el caso de que no tengamos instaladas las dependencias, las va a instalar de forma correcta. Y una vez estén instaladas, pues va a levantar el servidor de desarrollo a nivel de web y luego va al backend de esta aplicación. Obviamente no se refiere a un backend de que vaya a levantar un servidor como tal, pero sí a las correlaciones que tiene que utilizar a nivel de WebView, levantar la ventana, etcétera, 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 ¿no? Es decir, de cierta forma sí sería el backend, ¿no? Porque todo lo que está detrás para que esto funcione de una forma correcta. Aquí ya se levantó el server de Bit, pero tenemos que esperar nuevamente. Entonces, todo esto te lo voy explicando en este proceso porque como puedes ver, realmente no tarda mucho, como si has probado otras alternativas que probablemente sea lo que quizás te pueda echar para atrás y probaste Tauri de que tarda ahí la vida compilando, pues esto no es así. Wales es rápido, utiliza Go. Entonces, ya lo tenemos y vamos a probar si ese backend que yo te mencioné está funcionando, ¿no? O sea, porque utilizando ese concepto, ¿no? No estamos diciendo que esto sea un servidor ahí detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos está respondiendo desde dónde, desde Go. Ya si quieres puedes cerrar esta ventana. En mi caso lo que voy a hacer es abrir code. Para que se nos abra Visual Studio Code. Y una vez con nuestra aplicación abierta, en este caso en Visual Studio Code, necesitarías instalar la extensión de Go. Así que vas aquí, instalas y ya la tienes instalada, pues lógicamente no hace falta. Y una vez tengas instalada la extensión de Go, ya puedes comenzar a ver todo el scaffolding del proyecto, que como puedes ver se genera la carpeta build.
Dentro de esto se genera la carpeta binary y también se genera para Windows, en este caso hablando del installer, el manifiesto y todas las carpetas que tienen que ver con, en este caso, el instalador, etcétera, y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Pero también, como puedes ver, también pasa para Darwin, ¿no? Es decir, para macOS y todo esto, ¿no? Entonces, pero como puedes ver, la carpeta build en este caso, en la parte de binary, está vacía. ¿Por qué? Porque no hemos generado el comando Wales build, que es justo uno de los que aparecen en esta parte. Si tú colocas Wales, te va a aparecer esta parte que te va a ayudar bastante. Te va a decir, mira, build hace esto, dev hace esto otro, doctor esto otro, etcétera, ¿no? Pero lo que nosotros queremos en este caso, por ejemplo, sería tener esta ventana que tenemos acá del terminal, puedes tenerlo directamente correlacionado. O lo otro que podrías hacer es presionar Control J o Control Ñ en el caso de que estés utilizando Visual Studio Code para que te levante una terminal en este caso, o te levante alguna de estas pestañitas y te vas a la parte de terminal, que en este caso sería Control y el simbolito ese de un costado, ¿no? Igualmente esto va a depender totalmente del sistema en que te encuentres y de los shortcuts que tengas en este momento que sean pertinentes, ¿no? Aquí igualmente podremos hacer el Wales Dev. En mi caso lo voy a hacer en la pestaña de acá. Vamos a hacer Wales Dev aquí. Y listo, ya tenemos aquí nuestro ambiente de trabajo, que se le vamos a llamar escalicopia, ¿no? Una de las cosas interesantes es que tenemos este main.go, que sería el punto de entrada al entry point, en este caso de nuestra aplicación. Como puedes ver aquí, de hecho, tenemos el func main. Y también otra cosa interesante es que tenemos aquí los imports, que serían de Wales app y que van directamente apuntando a pues el repo de Wales en la versión V2. ¿Por qué? Porque pronto va a salir la V3 y que actualmente pues aún se encuentra en pruebas, ¿no? ¿Qué otras cosas interesantes hay? Bueno, pues tenemos esto de options RGBA, tenemos el on startup, tenemos ejecutando este tipo de cuestiones y tenemos algunas otras cositas, ¿no? Como el width, el height y todo ese tipo de cosas que pues, creo que ya se entienden, ¿no? De la parte de frontend, ¿no? Ya estamos como que entendiendo gran parte de esto. Igualmente la parte de aquí nos lo dice. Esto sí es importante. Por favor, no vayas a borrar esta parte de aquí. Este comentario sí es bastante importante y eso tiene que ver con Go, ¿no? En el caso de que no sepamos Go en ese caso, ¿no? También acá hay otras cuestiones que, de hecho, aquí hay una de las más importantes. Dice, regresa un saludo del nombre que has obtenido. ¿No te parece conocido? De hecho, es justo lo que aparece acá, ¿no? Por favor, introduce un nombre debajo. Por ejemplo, Diego. Le damos saludar y dice, hello, Diego. Justo lo que aparece aquí. Y aquí recibimos el name y luego lo colocamos acá. ¿Se parece? Sí. De hecho, tienes toda la razón. Este app.go tiene esta función que es la que utilizamos luego en el frontend, que es la que mandamos a llamar desde acá. Entonces, por eso se genera quizás esa distinción, por decirlo de alguna forma, de backend y frontend, en este caso dentro de la propia aplicación. No es que aquí literalmente es un servidor como tal. Vamos a nuestro frontend y podemos ver que es un proyecto normal de Bit como tal, ¿no? O sea, React DOM, Types. Sí es cierto de que probablemente estemos utilizando versiones viejas, por ejemplo, de TypeScript, por decir algo, si utilizaste TypeScript, pero no debería haber ningún problema y ningún inconveniente. Entonces, ya que sabemos y estamos todos en la misma página, porque como puedes ver, esto es src, vamos al app.css, CSS de toda la vida, app.jsx, y aquí tenemos el result text. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, pues tenemos un estado, actualizamos el estado y capturamos ese estado utilizando el onChange. Y posteriormente, cuando se hace el clic, hacemos este greet que llama la función greet en la línea, por ejemplo, 13, ¿no? De saludar, ¿no? Y le pasamos el nombre, que es interesante, es asíncrona. Ahora bien, como puedes ver, pues esto sería lo que estamos haciendo en la aplicación que viene por defecto, pero nosotros no queremos esto. Entonces, ¿adivina qué? Sí, tenemos que borrar todo. Pero antes vamos a la docs de Scalidro. Como puedes ver es docs.scalidro.com. Le damos Get Started y esto nos va a mostrar la documentación tal cual de todo esto. Nos menciona también otras documentaciones que están relacionadas o correlacionadas, en este caso al paquete de NPM y también al de Mermaid to Scalidro, que está bastante interesante, pero aún a mi parecer le falta tantitito, como que falta afinar. Y como puedes ver aquí nos menciona cómo podemos hacer la instalación y el uso del mismo. En este caso también nos menciona cómo lo podemos utilizar utilizando, por ejemplo, Bit.js. Justo nos los menciona en otras partes de la misma. Y aquí, como puedes ver, aquí tenemos un ejemplo del Scalidro dentro de la propia web, ¿no? También nos menciona, oye, Next.js sería de esta forma. Y también nos menciona que tanto en Page Router como en App Router. Si tú no sabes esto, no te preocupes. Básicamente, Next.js es el típico framework de React. Y en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar React normal. Pero, ¿qué es lo importante o qué es lo destacable de todo esto? Bueno, lo destacable es que tenemos que instalar el paquete de Scalidro, que se hace de la siguiente forma, @scalidro /scalidro. Entonces vamos a colocar un control C, colocamos un npm y colocamos el nombre de lo que acabamos de copiar, que sería este caso sería @scalidro /scalidro.
y esperamos un momento a que se termine de hacer la instalación de este paquete en específico. Ahora bien, ¿qué es lo interesante? Vamos a probarlo para que veas que aquí hay una cosa, una trampita bastante legendaria, ¿no? La típica trampita que siempre tiene cierto interés, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la cuestión? Bueno, lo primero es que este grid no lo vamos a estar utilizando, este tampoco, a decir verdad, y use state pues tampoco. Vamos a borrar todo esto, vamos a borrar esto, el grid también, y si el caso también borramos esto, ¿no? Entonces, listo. Tenemos ya nuestra aplicación bastante más limpia. Nos vamos a colocar aquí un H1 que diga hola y listo. Ya debería de verse nuestro hola acá. Si quieren pueden borrar los styles y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a hacer un import de Scalidraw from Scalidraw. Entonces vamos a hacer el import correctamente. ¿Y qué pasó? O bueno, no sé si te hayas dado cuenta, pero nuestra aplicación que tenemos justo por acá ya no carga. Le damos refresh y se queda aquí la pantalla y no funciona. Pero lo único que hicimos fue importar este paquete, pero ni lo estamos utilizando. ¿Qué pasa en esta cosa? ¿Por qué tenemos tantos errores? Pues nuevamente vamos a la documentación y pues si leemos acá, en la parte inferior nos dice justo esto. Cuando utilizamos bit de alguna de estas herramientas, básicamente vamos a copiar esto que nos aparece aquí. Vamos aquí, le damos copiar. Vamos a nuestro editor de código. Posteriormente vamos a la parte de bitconfig.js y justo aquí vamos a colocar, por ejemplo, una coma, pegamos, guardamos y listo. Ahora bien, solo esperamos a que se haga el refresh por parte de todo esto porque eso está recargando todas las variables en tornillo. Y si no, simplemente damos refresh en este caso, pero como puedes ver ya volvió a funcionar correctamente. Entonces ya tenemos la variable de entorno que necesita Scalidraw. Ahora bien, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, pues nuevamente no nos estamos inventando nada. Estamos utilizando Scalidraw en base a lo que nos menciona la documentación. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Bueno, la documentación nos dice, mira, haz esto y va a funcionar. Vamos a probarlo. Vamos a pegar este código. Y pues vamos a la parte de nuestro código. Vamos a pegarlo en otra parte, por ejemplo acá. Lógicamente esto no va a aparecer así y vamos a analizarlo, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, aquí este H1 pues no nos hace falta, ¿no? Entonces, aquí nuevamente tenemos este aspecto de aquí y tenemos un div que le colocamos un style que va a ser la altura que va a ser al menos de 500 píxeles y se lo estamos dando. ¿Por qué? Bueno, porque este componente que estamos importando del paquete de Scalidraw, cuando nosotros lo coloquemos, y vamos a colocarlo básicamente para que lo veas, no va a tener una altura por defecto. De hecho, vamos a colocar un fragment. Listo, lo pegamos. Listo. Como puedes ver, ahorita no nos va a aparecer la aplicación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Justo qué es lo que vimos en el ejemplo. Pues bueno, tenían, por ejemplo, un div, o llámale lo que tú quieras. Por ejemplo, le puedes llamar main, si quieres aquí algo más semántico, ¿no? Y a este main le vamos a agregar un style. Lo colocamos. Vamos a colocar nuevamente esto. Y aquí vamos a colocar qué cosa es lo que queremos modificar, qué propiedad. Bueno, la altura. Vamos a colocarle qué valor le queremos colocar. Bueno, por ejemplo, 100 view por height. Guardamos y listo. Ya lo tenemos. Y todo leyendo correctamente la documentación. En este caso, lógicamente no estamos colocando 500 píxeles porque queremos utilizar toda la altura del viewport. Y en este caso también estamos utilizando el style por parte de React, ¿no? También otra cosa interesante, pues en este caso no te va a mostrar más la aplicación porque pues, nos va a dejar ciegos porque está completamente en color blanco. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo le podemos cambiar, por ejemplo, el theme que viene por defecto? Podemos colocar, en este caso, por props, le pasamos el theme y le pasamos dark. Guardamos y esto abrimos la aplicación y como puedes ver ya la tenemos en completamente el modo oscuro. Y pues de cierta forma, si esto es lo que querías, pues ya lo tienes, ¿no? Pero nosotros no nos conformamos ahí, queremos más y más. Que, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Querríamos, por ejemplo, que no tenga esta cosa y que, o por ejemplo, que el fondo sea translúcido y que, por ejemplo, respete ese tipo de cosas. Bueno, entonces para eso lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de style, porque no lo vamos a estar utilizando, pero, también podríamos ver si hay algún otro estilo que se está aplicando por alguna parte. Por ejemplo, en este style CSS de la línea número 3, vamos a borrarlo. Listo, ya lo acabamos de borrar y ya lo tenemos las partes quizás más importantes, ¿no? Entonces, vamos a borrar este style CSS porque ya no lo estamos utilizando. Lo borramos y este mismo de acá también le damos cuellito. Disculpen por el sonido de Windows, ¿no? Entonces, listo. Por ejemplo, tenemos estas fuentes, tenemos estas imágenes, pero ya que no se están importando, pues se van a ir en el tree shaking. Entonces también en el index.html podemos ver que tenemos esto, ¿no? Esto al final de cuentas es una aplicación de Bit. Si no la has visto antes, pues no te preocupes, o sea, es una aplicación normal. Y como puedes ver, pues tenemos esta estructura, ¿no? No hay ningún import raro acá, tampoco hay un fab icon o algo similar. Entonces, ¿qué nos faltaría? Bueno, comenzar a realizar parte de la estructura de la aplicación que ya nos viene interesando, ¿no? Tenemos el theme dark y ya se nos ve de esta forma, pero como puedes ver, ya tenemos un colorcito de fondo que nosotros no recordemos haber colocado, ¿verdad? ¿Tú recuerdas haber colocado, por ejemplo, este color de acá? Este que viene aquí, o sea, en la parte superior. No, ¿verdad? ¿Y este color de dónde viene? Y es aquí lo interesante y por eso hice énfasis justo cuando comenzamos. Vamos al main.go
Y justo acá nos aparece en la línea número 26, nos aparece el background color, options RGBA y nos aparece este color de aquí. Y si tú unes cada una de estas partes de este color, adivina qué color obtenemos. Efectivamente, obtenemos ese color azulito. Lo podemos cambiar por otro, a decir verdad no habría problema, pero también podríamos, por ejemplo, utilizar esta parte de los options de la aplicación y colocar, por ejemplo, que el fondo sea completamente transparente o translúcido y que utilice, por ejemplo, la API que tiene, en este caso, por ejemplo, Windows, para colocar las ventanas con cierta forma, ¿no? Primero vamos a arreglar esta parte de los bordes que nos aparecen a los costados. Esto es porque no tenemos un CSS reset o alguna cosa que le quite los márgenes, el padding, quizás que coloque el box sizing border box o alguna cuestión similar de la forma en que nosotros queremos, ¿no? Entonces vamos al main.jsx. Vamos a colocar aquí que vamos a importar un archivo. Vamos a colocar, por ejemplo, que vamos a importar import style. Bueno, vamos a colocar aquí style.style.css. Si el Visual Studio Code nos quiere ayudar, pero en este caso, como pueden ver, no nos quiere ayudar. Entonces vamos a crear el archivo manualmente. Podemos copiar el nombre, control C, vamos a src, new file, pegamos el nombre y listo. Vamos a colocar simplemente esto, sencillo. No vamos a hacer un CSS reset. Simplemente vamos a colocar 0 y listo. Colocamos esto. Y listo, ya tenemos la aplicación sin los bordecitos estos que tenían acá a los costados, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos quitarle la parte superior. En este caso, tú no se la has quitado, pero en mi caso yo ya lo hice. ¿Para qué? Para que pudieras notar los bordes, porque si no, quizás, no, como que no se notaban tanto. ¿Cómo podríamos hacer que fuera frameless? Es decir, que no tenga esos bordes en la parte superior. Vamos acá y como puedes ver, lo único que tenemos que hacer es ir al archivo main.go. De esta forma se vería tu aplicación. Lo único que tenemos que hacer es colocar esta parte en esta línea, por ejemplo, frameless, y aquí colocamos true. Guardamos y listo. Ya va a comenzar el proceso de guardado. Como puedes ver aquí hay como un scalicopio, res, etc. Y luego, pum, se recarga y se levanta la aplicación. Ahora bien, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que esto sea transparente o que soporte la transparencia, ¿no? Entonces vámonos a la documentación oficial de Wales y vamos a la parte de docs. Ahora nos vamos a la parte de reference y vamos a la parte de options. Y en options tenemos la parte de frameless, por ejemplo en true, lo puedes activar. Puedes activar que tenga una altura mínima, etcétera. Puedes ver que tiene muchísimas cosas. Pero una de las cuestiones más interesantes sería que, por ejemplo, tú tienes la posibilidad de colocar Windows y a Windows hacer referencia a options y en options habilitar, por ejemplo, que el web view sea transparent, que sea translúcido, pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, backdrop type, podrías colocar el estilo Mica o alguno de estos, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente en Windows tienes varias alternativas y más si estás, por ejemplo, en Windows 11. Ahora estamos aquí. Ya hicimos que la ventana sea frameless y ahora lo que necesitamos es importar Windows. Para eso, importar Windows, pues lógicamente ya lo tenemos, ¿no? Lo que necesitamos es importar la posibilidad de editar las cuestiones que tiene Windows. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a colocar Windows. Tenemos el autocomplete. En la segunda opción nos aparece la posibilidad de editar ese tipo de cosas. Le damos Enter y aquí es donde viene lo importante. Necesitamos colocar, en este caso, la posición a la que vamos a estar apuntando, que en este caso va a ser Windows, pero este paquete no está importado aquí. Cuando yo le dé clic, lo que va a hacer mágicamente va a ser importar el paquete específico con Windows.options y nos va a permitir editar cada una de las cuestiones. ¿Cuáles son las dos que queremos? Bueno, el que queremos aquí sería WebView is transparent y Windows is translucent. Vamos a colocarle aquí, vamos a colocarle que esto sea true. Luego vamos a la parte inferior y vamos a colocar Windows is translucent. Vamos a colocarle en true y vamos a guardar. Está cargando, hace ese efecto como de ya de transparencia. Y si yo, por ejemplo, voy acá y le digo que quiero editar el background del canvas y le coloco, por ejemplo, 00, pueden ver que ya está respetando las transparencias. Y ya, por ejemplo, aquí tendríamos una transparencia de cierta forma orgánica, ¿no? Entonces, podríamos ya empezar a hacer algunas de las cuestiones, por ejemplo, estos circulitos, etcétera, y ya tenemos las transparencias respectando a esta ventana. ¿Cuál es la cuestión importante? Bueno, lo primero es que quizás no tenemos la posición que nosotros deseamos, ¿no? Porque 00, pues quizás, como puedes ver, las letras de aquí en la parte inferior, pues no se alcanzaban a ver, ¿no? Entonces colocamos 1, 1, podemos colocar 2, 2, 3, 3, pero a decir verdad, el modo oscuro de Excalibur quizás no sea tan el mejor y probablemente podríamos darle una vuelta porque realmente lo que hace el modo oscuro de Excalibur es básicamente colocarle un filter 1 y pues le da la vuelta a todos los colores. Entonces si yo coloco este color en blanco o este color que se supone que debería ser otro de los colores, pues no sería el color que respecta realmente a lo que se refleja en cuanto al hexadecimal, ¿no? Entonces
vamos a darle la vuelta. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos acá a la aplicación, vamos a cerrar esto de aquí y vámonos al style CSS, no, al app.jsx. Y aquí en este theme dark vamos a quitárselo y vamos acá. Esto lo que va a hacer, pues lógicamente nos va a hacer recargar la aplicación como tal, pero podemos darle clic en alguna parte de la aplicación, damos refresh o control R, se levanta nuevamente la aplicación y en este caso ya aparece de color blanco. Y ahora si colocamos, por ejemplo, nuevamente el 00, ya se está respetando los colores blancos, pero si yo voy aquí, por ejemplo, como puedes ver, ya el color rojo ya es más fidedigno a el color hexadecimal que corresponde al mismo, ¿no? O sea, este rojo pues ya es rojo, este verde ya es verde, ¿no? O sea, no es el color ese que viene con el filter 1 que le coloca el ScaliDraw. Que realmente no están así, tienen otras cosas porque realmente a nivel de imágenes, SVG, etcétera, pues funciona ligeramente distinto, pero pues ya se pueden ver los colores, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Por ejemplo, un botón para cerrar. ¿Cómo le colocamos un botón para cerrar a nuestra aplicación, en este caso nuestro ScaliDraw, que ya funciona completamente en local? Ya podemos compilar y podemos empezar a utilizar. De hecho, aquí podríamos colocar nuestros primeros gráficos y empezar a colocar texto y todo funciona correctamente. De hecho, ya podemos empezar a utilizar nuestra aplicación. Como pueden ver, ya aquí tenemos un grafiquito justo con el fondo translúcido y siguiendo todas las pautas que hemos estado realizando. Y como puedes ver, estoy encerrando esto de un color rojo porque realmente las configuraciones de Windows y macOS, en el caso de macOS, hay más posibilidades de cierta forma porque la API es un poco más rica en posibilidades y esto nos permite poder customizar algunas cuestiones que son bastante atómicas, ¿no? Pero en el caso de Windows también es bastante asequible. Pero como puedes ver, Linux está un poquito fuera, no tanto porque no se puede hacer lo de transparencia, etcétera. De hecho, ahorita lo vamos a hacer, pero no te puedo mostrar cómo se vería, pero te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo en Mac? Colocamos Mac aquí, en el caso de que tengas una, colocamos 2 puntos y luego vamos a colocar control espacio y como puedes ver, se parece mucho a algo, ¿no? Se parece exactamente lo mismo que Windows, pero en este caso requiere colocar la palabra Mac tal cual, ¿no? Y cuando nosotros hacemos esto, nosotros importamos también el módulo específico, ¿no? Options de Mac, ¿no? Y también tenemos esta partecita de aquí y dentro de esta parte podemos hacer el Web Views Transparent, lo colocamos en True y también podemos el Translucent, ¿no? Lo colocamos en True. Entonces, listo, ya lo tenemos por esta parte hecho para Mac, ¿no? Nos faltaría Linux. ¿Cómo lo podemos hacer en Linux? Pues exactamente igual, pero ahí lo del Translucent, pues quizás no funcione de la forma que esperarías, ¿no? En el caso de Linux, lo único que tienes que hacer es Windows is Translucent y colocarlo en True en el caso de que lo desees, ¿no? Y listo. O sea, en este caso de Linux, como puedes ver, es hasta un poquito menos, pero como te menciono, es simplemente no tanto que la API sea menos rica en posibilidades, porque como puedes ver no hace falta configurar lo de transparencia, ya la viene respetando a la hora de instanciar este aspecto de translúcido, pero como puedes ver pues ahí va recargando la aplicación, etcétera. Pero aquí ya tendremos las configuraciones a nivel de transparencias y lo de translucent, ¿no? También podemos cambiarlo para que siga otras pautas, pero yo creo que ahí ya tenemos la parte esencial. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para cerrar la ventana? ¿Cómo podríamos hacer para colocarle un botón que la persona lo presione? Y bueno, pues cuando lo presione, pum, cerramos la ventana de su ScaliDraw o lo que sea, ¿no? Wales nos otorga de todas estas posibilidades. Por ejemplo, imprimir a nivel de los logs, info, warning, etcétera, etcétera. Y uno de todos estos pues nos da la posibilidad de hacer un window reload, reload app, y nos da también la posibilidad de colocar full screen, algo similar a lo que podemos llegar a estar viendo en navegadores o similares. Pero uno de los que también se menciona es lo de quit, ¿no? De salir. Entonces vamos a buscar aquí, por ejemplo, aquí justo ya lo tenemos, línea 184. Lógicamente esto puede cambiar dependiendo de la versión que estés utilizando. No sé si en un futuro pues haya muchísimas más funciones que puedan aparecer aquí, ¿no? Pero todo esto se encuentra dentro de la carpeta ¿cuál? Dentro de la carpeta Wales JS, luego dentro de la carpeta Runtime y dentro del archivo Runtime.js. Entonces, ¿cómo podríamos hacer, por ejemplo, para salir? Entonces sería muy sencillo. Por ejemplo, podríamos aquí colocar simplemente un div o colocar, no sé, un H1, lo que tú quieras. Por ejemplo, vamos a colocar un H1, colocamos hola. Y ahora lo que tendremos que hacer es que cuando alguien le haga clic, es decir, la función onClick, en este caso de React, vamos a hacer que haga el quit. Pero nosotros no tenemos esta función, ¿no? Aquí declarada. Entonces para eso la tenemos que importar. Hacemos un import, colocamos aquí esto de acá, vamos a colocar un from. ¿De dónde? Bueno, pues sencillo, ¿no? O sea, vamos a salir de la carpeta src porque estamos dentro de este directorio. Este es el archivo donde nos encontramos. Salimos, luego nos encontramos acá y ¿a dónde tenemos que dirigirnos? A la carpeta Wales.js. Luego, dentro de la carpeta Wales.js nos dirigimos a la carpeta Runtime
Y dentro, como no tenemos un index, solo tenemos un archivo runtime, tenemos que dirigirnos específicamente al archivo runtime. Luego le damos pues guardar. Y esto ya nos permitiría, si nosotros le damos clic a este botón que dice hola, vamos a colocarle algo más específico o algo que nos diga qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, salir de la aplicación. Lógicamente esto no está respetando los mejores estilos. Vamos a colocar salir, vamos a colocar control J y vamos a colocar un Whales dep para ejecutar la aplicación nuevamente en este caso, ¿no? En el caso de que no la tengas ejecutando en este momento o le hayas cambiado alguna cosa o ya estés probando la función de salir. Entonces, listo. Lo único que tenemos que esperar es que se ejecute. Como puedes ver en la parte superior nos aparece el botón enorme de salir. Igualmente podremos colocarle, por ejemplo, a este botón un style, que dentro de ese style pues nos otorgue la posibilidad de colocarle que cuando se le haga hover se vea la posibilidad de cliquearlo, etcétera. Pero le voy a dar clic únicamente al botón de salir y vas a ver que se va a cerrar la aplicación. E igualmente lo importante y la razón por la que lo está ejecutando acá es para que veas cómo se cierra el proceso, ¿no? Le damos clic y se cierra el proceso. ¿Por qué? Porque ya está funcionando, estamos detectando mediante el de acá, capturamos el evento, en este caso del click, y ejecutamos el quit, ¿no? Que viene siendo una función que nos otorga Whales del runtime directamente, que pues, podemos buscar nuevamente acá, nos la encontramos por acá, ¿no? Acá está. Bueno, aquí está declarado el tipo como tal, porque aquí entramos a runtime.d.ts y es aquí donde viene una cosa aún más interesante, y es que Whales también tiene tipado y nos lo otorga él cuando nosotros estamos utilizando las cosas que nos proporciona tanto él mismo como también las posibilidades que nosotros hagamos en la parte de Go. Es decir, que si nosotros vamos a este archivo app.go y empezamos a crear nuestras funciones y empezamos a hacerlas, pues nosotros podemos utilizar el tipado que tenemos acá en Go y el propio Whales nos va a generar los tipos específicos para todas las funciones que tengamos acá y utilizarlas de una forma con TypeScript, utilizando pues lógicamente todas las características a nivel de seguridad de tipos, ¿no? Entonces tenemos este archivo runtime.js donde se encuentra esta función y lo único que hace, de hecho no hace muchas cosas aquí súper complejas, es window.runtime.quiz y listo, es eso, ¿no? Y aquí también tendrías la posibilidad de ocultar, de minimizar, de maximizar la ventana y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces podríamos hacer que el botón, dependiendo de la posición, si está maximizada la ventana, entonces significa que va a mostrar un icono u otro. Todo eso lo podemos hacer lógicamente con React y lo único que tenemos que hacer es llamar las funciones. Por ejemplo, queremos importar otra, vamos a colocar una coma, vamos a colocar control espacio y nos aparecen todas las posibilidades y todas las opciones, ¿no? Windows is full screen, Windows is maximum. Y de hecho aquí como puedes ver, de hecho están todos los estados que te acabo de mencionar. Entonces lo único que tendrías que hacer es establecer estados de React, identificar en cuál de esos estados está y colocar, por ejemplo, un SVG u otro, ¿no? Y todo esto nos va a permitir que, pues, tener todo ese tipo de cuestiones, ¿no? También podrías capturar los eventos directamente utilizando, pues, el propio window, en este caso el navegador, y hacerlo todo manualmente tú. De hecho, es algo que está súper interesante, Whales, que a diferencia de otras alternativas como Tauri o similares, pues quizás no sea tan abiertas a posibilidades, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. Entonces, yo creo que aquí acabamos de explicar gran parte de las cosas. De hecho, solo hicimos un H1 y puedes ver que está funcionando correctamente. Podríamos colocar, por ejemplo, un div y pues igualmente se vería el contenido. Igualmente se levantaría la ventana correctamente. Y como puedes ver, se acaba de levantar en este caso la instancia y acá en la parte superior pues aparece el botoncito súper pequeñito de salir, ¿no? Y tú le puedes dar clic, en este caso no tenemos todos los estilos de CSS que podamos hacer, le podemos asignar una clase, utilizar en este caso CSS modules y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces yo le doy clic aquí y ahorita se va a cerrar la ventana y listo, se cerró. Entonces ya está funcionando correctamente y si quieres añadir nuevas posibilidades, como mencioné, simplemente importas lo que necesites, evalúas y utilizas los estados de forma correcta en el caso de React y listo. Ya tendrás tu aplicación funcionando, tu ScaleDraw en local y podrías igualmente probar a guardar archivos utilizando también algunas de las funciones que aparecen en el runtime y si quieres algunas cuestiones más avanzadas, pues lo único que tendrías que hacer es pues utilizar la documentación de Whales, que es bastante completa en todos estos aspectos. Aquí estamos viendo el archivo del tipado, pero nosotros también podemos ir a runtime.js y aquí vamos al environment, show, etcétera. También vamos hasta la forma en la que interactuamos con el clipboard, ¿no? Entonces, esto sería todo por la creación de un ScaleDraw totalmente desde cero y en local.